Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Una vez más, bienvenido al canal. La Biblia te introduce a la Nueva Jerusalén. Ajustando un poquito aquí. Espero que el sonido esté bueno. Confiado en la palabra que dice: abre tu boca y yo hablaré por ella. Mi hermano, en estos días estamos en tiempos decisivos, expectantes de todas las cosas que sobrevendrán sobre la faz de la tierra, dice la palabra. Pero que esto no nos quite el privilegio de tener a la palabra, a la Biblia, como nuestra mayor sorpresa, nuestra mayor alegría, nuestro mayor deleite, nuestra mayor admiración y todo tipo de emociones que podamos tener que provengan de la Biblia. Esto es lo mejor que podemos tener. Hoy quiero abordar un tema confiando plenamente en el Señor, porque es un tema espiritual, admirable en todos los sentidos, y pasa por conocer un poco la obra de Dios a nivel amplio. Hemos estado centrados básicamente en pequeños detalles de cómo usar la palabra para recibir una revelación, una liberación, y ciertas veces la hemos tomado también como para comprender algunas obras de Dios en nuestra vida. Y esta vez estaríamos hablando del plan de Dios, así un poco a ojo de halcón desde arriba, aunque no existe palabra, como dice la Escritura, que pueda dimensionar la magnificencia del Eterno. Ya lo dijo el apóstol Pablo: cuán ancho, cuán profundeza, cuán admirable hay en todo esto. Hay palabras que no se le ha dado al hombre a expresar, pero con su ayuda y su espíritu podemos bordear. El Señor dio su ley a su pueblo bajo una estricta norma de pruebas, de situaciones que hasta ahora su propio pueblo no entiende. Como dijo el profeta Jeremías: no son del hombre de dirigir sus pasos, ni siquiera entenderlo, dice. Pero como era todo sombra de lo que iba a venir, con Cristo podemos entender muchas de las cosas que, que el Padre ha hecho con Israel desde su inicio. En especial la ley de Moisés, que ha sido unos preceptos para el hombre que Él preparó, para que podamos agradarle, para que podamos conocerle y entenderle. Aunque estos principios básicamente eran una preparación de lo que iba a venir, que es Cristo. Ya en la misma ley de Moisés y en todo el Antiguo Testamento estaba escondido este detalle, pero no se le ha dado al pueblo porque se necesitaba esa primera fase y que sea hecha de esa manera. El Antiguo Testamento
está completamente centrado, canalizado, conectado al tema de por obras. Según las obras de tus manos vivirás. El que hiciere vivirá, dice Dios, acerca de la ley de Moisés. Pero dentro de esa ley de Moisés ya estaban ocultos ciertos detalles que daban a entender de que eso era temporal, de que llegado el tiempo Dios iba a crear a Jesucristo. Y en este formato ya estamos tú y yo. Y ya desde ese formato pues ya tenemos unos 2020 o más o menos. Solo Dios sabe. De cuánto tiempo ya estamos en este formato exactamente. Pero dentro de este formato que vino a los gentiles, porque los judíos han quedado con la ley de Moisés y ellos necesitan terminar todavía algunas etapas que está profetizado por ellos, que tiene que ser así. Ellos tienen que pasar todavía el anticristo y ciertas cosas y siguiendo con el parámetro de Moisés. Pero la iglesia de Cristo, que ha venido para los gentiles, que también hay, entre nuestros hermanos israelitas hay bastante que ya están también en Cristo, en este mismo formato se ha aplicado dos vertientes clarísimas, que es la vida en Cristo en la carne y la vida en Cristo en el Espíritu. Como en aquel tiempo la ley de Moisés era por obra, pero ya estaba dando inicio de que eso era solo por un tiempo. Ahora en Cristo resulta ser que estamos atravesando también este mismo dilema de proceso por la cual va por etapas. Se necesita un formato estructurado, humano para el principio, donde se usa ciertos protocolos de mosaicos como los líderes, ciertas rutinas, dejar esto, hacer esto. Pero todo eso hasta un tiempo es necesario. Una vez que la palabra de nosotros germine, ese formato humano debe desaparecer para dar lugar al espíritu, a ser una persona espiritual. El apóstol Pablo dice en Colosenses: ¿cómo pues es que os sometéis otra vez a mandamientos y doctrina de hombres como no toquéis, no hagáis, no digáis, no vayáis? Tales cosas tienen buena apariencia de santidad y de duro trato a la carne, pero no funciona contra el apetito de la carne, o sea que no mata la carne. Entonces nos encontramos ante un asunto llamativo. El apóstol Pablo quiso una y otra vez abordar este asunto. Y hoy el Señor está empujándonos a tratar de entender este aspecto, porque nos está llamando a entrar en el Espíritu. Acuérdase que toda la ley de Moisés no consiguió meter al pueblo a la tierra prometida, porque era un formato que no podría entrar. Y ahora nosotros, esperando la Nueva Jerusalén,
en Cristo. Tenemos unos formatos que, por cierto, es bueno hasta su tiempo, como dijo el apóstol Pablo en Hebreo. Dice, dejando ya los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos a la perfección. Tenemos que dejar este enfoque. Ya es suficiente la doctrina del bautismo, imposición de manos, del infierno y de varias cosas. De la doctrina de Cristo está hablando, por la cual muchos le han llamado de locos y algunos le han tildado de hereje, de apóstata, cosa que ahora sucede cuando empiezas a hablar de este asunto. Y dices, mira, hermano, usted tiene que dejar este formato de líder, de iglesia, de sistema, que casi es por obra todo. Si yo voy a la iglesia a orar, Dios me escucha. Si doy mi diezmo, Dios me bendice. Sí. Entonces estamos en un formato casi mosaico nuevamente, pero en Cristo. Entonces, acuérdese, hermano, de que los que somos llamados por Cristo estamos en una encrucijada cuando el tiempo llega. ¿A qué me refiero? Los hermanos de Gálatas, cuando debían de saltar ya hacia vivir en Cristo por el Espíritu, ellos no se animaron, como el pueblo cuando iba a entrar ya a la tierra prometida. Dijeron, no, hay muchos, uy, esto es, no sé, tenemos que dejar esto, tenemos esto, lo otro, se inventaron temas, se volvieron otra vez a la esclavitud, al desierto, ¿no? Y el Gálatas, el apóstol Pablo dice, empezáis en el Espíritu y paráis todo en la carne. Fijaros, el peligro que tenemos tú y yo, mi hermano, en este tiempo es esto. Uno de esos. Empezamos, evidentemente, que como dice Romanos 8, 9, dice que Dios somete a todo bajo transgresión para luego tener misericordia. Entonces, cada generación el proceso es así. Uno peca, uno anda por entender, luego él llama al Señor, empieza un proceso de liberación, sanación, restauración, santificación por la palabra, y esto va avanzando hasta que nos introduce al Espíritu. O sea, el proceso básicamente es la introducción en el Espíritu. El apóstol Pablo habló de eso. Hay muchos entre nosotros que aún han entrado en su reposo y habla sobre este tema. Y lo digo llorando. Muchos de vosotros, debiendo ya estar en el Espíritu, todavía están en la carne. Y resulta ser que no podéis consumir alimentos espirituales porque sois niños aún y necesitáis leche y alimento. Entonces, el plan que Dios está queriendo y lo va a hacer, porque Él opera de esta forma, es que nosotros entremos a vivir en el Espíritu. Los que son el Espíritu no se sabe a dónde vienen ni a dónde van, dice en San Juan. Nicodemo, siendo parte de esa estructura de Moisés, entendiendo todo eso, no sabía cómo es esto. Hoy nosotros, muchos de nosotros, aún nuestros líderes, no entienden cómo se entra al Espíritu en Cristo. Y entonces pegan una ensenada y empieza a dar vueltas ahí. ¿Qué congreso de bautismo del Espíritu? ¿Qué congreso profético? ¿Qué congreso de amor? Y se da la vuelta año tras año, repitiendo las doctrinas de Cristo que dice el apóstol Pablo en Hebreo 5 más o menos, 5 o 6, en estos capítulos lo va narrando, para ir centralizándonos en el enfoque a la que nos está llamando Dios, es que Él busca adoradores en espíritu y en verdad.
cuando habló con la mujer samaritana, le dice, 5 maridos has tenido. La Biblia habla de que los maridos son como sacerdote, cabeza, ¿no? Y muchos de nosotros podemos estar con 5 o 6 pastores ya en nuestra trayectoria. Y la que tienes ahora no es tuyo, sino que, no sé, lo ves por internet, ¿sabes? Entonces, pero Cristo se nos acerca hoy, como en este momento, y tiene sed, ¿verdad? Por eso viene a buscar prédica, a buscar sermones en internet, o vas a una iglesia. Y te dice Jesús, yo te puedo dar de esa agua. Entonces tú le miras pero bueno, tú no tienes curso teológico, no tienes iglesia, no tienes... ¿De dónde pues tú me vas a dar a mí? Esta iglesia aquí, esta está fundada hace 40 años, el pastor tiene aquí tantos mil miembros y le cuentas unas cosas al Señor Jesús. Y te dice el Señor, créeme que la hora es, y la hora llegará, y ahora es que los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y no es en esta iglesia, ni allá, ni ahí, ni en YouTube, ni en Congreso, ni en Israel. ¿Te das cuenta, mi hermano? El Señor no está hablando, el Señor no está hablando. De modo que es de vital importancia que prestemos atención a esto. Todo este capítulo lo llevemos en cuenta. Se encuentra en el libro de Juan 3, 4 y habla entre Nicodemo y la mujer samaritana. Nicodemo viene a ser la representación actual de todos los líderes, pastores que trabajan en la viña del Señor. Y la mujer samaritana es el pueblo mismo, el pueblo. Y estos recurren continuamente al pozo de Jacob, que es una cosa antigua que está ahí, que te da de beber, por supuesto, sacia momentáneamente la sed. Pero luego usted llega a casa y vuelve y espera otra vez el sábado y el domingo y así sucesivamente, teniendo una sed y una necesidad continua de ir y de hacer cosas El rey David ha sido usado por el Señor para magnificar su obra en nuestra vida actualmente. Él llegó un tiempo en que él estaba muy metido en un formato de según la obra de tus manos, de ella comerá. Y el Señor ya queriendo darnos una pista, queriendo darle ya una pista de lo que iba a hacer con nosotros más adelante, produjo esta escena que todo el mundo sabe de Betsabé, en donde David fue juzgado por su propia boca. Básicamente, conforme a la ley de Moisés, debía ser apedreado por el hecho que ocurrió, ¿no? Pero Dios decidió hacer con él de un modo diferente, la cual ahora aplica con nosotros. Que está escrito que según lo que dijere tu boca, ella te salva o ella te condena. Nosotros estamos en Cristo bajo ese formato. Acuérdese, mi hermano, que es importante que aunque usted esté en la carne o en el espíritu, es
no es por obra para que nadie se gloríe. Y entendemos de que la gracia de Cristo actualmente no es cuántas cosas has hecho tú, sino pasa por este detalle, pero detallazo, que realmente es la piedra angular de la doctrina de Cristo. En el libro de Apocalipsis, que carta a los Efesios, a Éfeso, le dice: yo conozco tu obra, que por amor a mí haces de todo, predicas, diezmas, ofrendas, bautizas, todo lo que antes se te puede imaginar de cosas que haces por el reino, lo haces. Pero el Señor te dice: pero tengo contra ti, dejaste tu primer amor, arrepiéntete. O sea, podrías haber atajado lo del primer amor, centrándote en esto y no hacer tantas cosas, porque eso no tiene validez ante la falta de dar prioridad al amor. Y la palabra es el amor. Acuérdese, Dios es la palabra. Cristo dijo: es necesario, mis palabras son vida y son espíritu. Me dijo, ¿no? Cristo es la palabra. Dios es amor. En Juan 1 dice: en el principio el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Hay una necesidad apremiante de que entendamos este principio, porque Dios, como empezamos a debatir el tema de la situación del rey David, él estaba viviendo un proceso que hoy tú y yo también vivimos. Estaba viviendo un tiempo de vivir en Cristo, digamos. No lo sabía él en esa época, nosotros ya lo sabemos. Pero cuando llegó el momento, el Señor le tuvo que mostrar de que él necesitaba entrar en un proceso que pasaba por el Espíritu. Y ahí apareció el tema de Betsabé, de cómo él tuvo el juicio que se le aplicó fue por su propia boca, con aquella parábola del hombre rico con un montón de animales y un pobrecillo con una sola oveja. Ya os acordáis. Este fenómeno es vital otra vez en nuestros días, porque cuando el Señor nos llama a dejar de vivir en el Cristo carnal y vivir en el Cristo espiritual, pasa esto. Las pruebas vienen a través de la palabra y entonces entramos en un bache, como el rey David, ¿no? Tuvo que salir de Jerusalén. Y ahí hay puntos importantes, como el arca que iba a acompañar, pero dicen: no, si Dios se agradara de mí, me volverá a traer. Y fue. Y sufrió el menosprecio, el rechazo. Incluso hay algo importante que se resaltó en esta historia, de un hombre llamado Ahitofel, que era uno de los consejeros, que era como Dios, dice. No sabemos exactamente los motivos por los cuales Ahitofel, que era como Dios, no discernía por dónde iban los pasos. Pero este varón quizás sabía todo de lo que ha pasado el rey David, y él, como lo hilaba con la ley de Moisés, creía que esto debía ser así, tal cual, por causa de los pecados que él cometió. Pero el rey David oró a Dios y dijo: Señor, anula el consejo de Ahitofel. Y este varón tenía unos consejos de mal muy acertados para el rey David, lo cual Dios usó a un amigo de David, y evitó que
que este hombre que representaba todo un formato de justicia mosaica bien rígida, ejerciera alguna especie de daño sobre su vida. Ya esto se pudo ver en tiempos antiguos, una historia de Balaam. Era un hombre amorreo que estaba en las tierras de Canaán, a la cual el pueblo de Dios tenía que tomar control de ella. Dice que es la única historia donde no habrá quizás otras más, pero la historia está como metida en toda la historia de Israel, que venía hablando de lo que hacía Dios con Israel, de los personajes. De repente aparecen dos personajes, Balaam y Balac, el rey de Moab, que llamó a un mago semejante a Moisés, al que Dios dice que constituyó sobre ese pueblo. Dijo: ven, maldice a Israel para que yo le pueda derrotar de alguna forma. Y luego más adelante le comenta a Dios qué pasó. Le dice: oh, fulano, ¿te acuerdas tú de Balac, el rey de Moab, que llamó a Balaam para que te maldiciera? Pero yo no le quise oír a él y convertí todas sus maldiciones en bendiciones. Era un hombre a quien Dios le había dado el poder para: a quien él maldijere será maldito, y a quien él bendijere será bendito. Pero Dios le libró de su se iba viendo. En este tema podemos debatir bastante largamente, pero quiero centrarme en el proceso de Dios para su pueblo y su deseo de que entremos a la vida espiritual. Agradecemos al Señor por crear algo lo que disipa las tinieblas, y esto es la segunda. Lo hará, reflexionemos sobre esto aquí. Te recomiendo, hermano, que puedas una y otra vez en la intensiva de este asunto, pedirle al Señor que nos traiga el Espíritu, volvernos su palabra, que es lo primordial. Gracias por asistir al video. Te espero en los siguientes videos más, porque el Señor está haciendo grandes cosas en nosotros. Paz y bendición, luz para tu vida. Comparte este video, comenta, habla, desde dónde estás viendo, y espero que sea luz para tu vida en el nombre de Jesús. Amén.